Hola estudiantes, en este encuentro abordaremos el tema de respuesta inmune adquirida. Vamos a ver una de las ramas de esta respuesta inmune adquirida que corresponde a la respuesta humoral. Más que todo nos centraremos en los mecanismos efectores de la inmunidad adquirida. En primer lugar, debemos recordar las diferencias entre la inmunidad innata, que ya miramos, y la inmunidad adquirida. Recuerden que el término innato se refería a los componentes de defensa con los que yo nazco, que están listos para actuar de forma inmediata. Y como miramos, estas eran nuestras diferentes barreras, como la barrera anatómica, la barrera inflamatoria, la barrera fagocítica, la barrera fisiológica, la barrera de las natural killer, que si recordamos tenían un tiempo de acción bastante rápido, de minutos a hora. Una desventaja que tiene la respuesta inmune innata es que tiene una especificidad que es baja y no genera memoria inmunológica. Por eso nuestro objetivo es principalmente la respuesta inmune adquirida. Cabe mencionar que cuando un microorganismo ingresa al cuerpo de otro, nuestro sistema inmune activa a ambas ramas, tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adquirida. Mientras está defendiéndonos la innata, la adquirida se va activando. A esta le toma más tiempo, entre horas y días, dependiendo del contacto al que nos encontremos con el microorganismo. ¿A qué nos referimos? A si es la primera vez que me infecto por este microorganismo o es la segunda vez. Cuando es la primera vez, el tiempo de activación de la respuesta inmune adquirida es lenta. Se requieren generalmente 7 a 10 días, incluso hay libros que dicen 1 a 2 semanas para que se active en el primer contacto con el antígeno. Mientras que si yo ya conocí este microorganismo, ella se puede activar de una forma más rápida, en unas 24 a 72 horas, pero si ustedes pueden ver, aún le toma mucho tiempo, 1 a 3 días. ¿Por qué le toma bastante tiempo? Porque aquí yo ya quiero activar a mis tropas élite, es decir, a mis células más específicas y más poderosas para defendernos, los linfocitos. Y aquí hablamos de los linfocitos B, los linfocitos T. Los linfocitos B aquí van a participar principalmente en la respuesta inmune humoral mediante la secreción de los anticuerpos que defienden los humores, y los linfocitos T, sobre todo los ayudadores. Vamos a ver que los ayudadores pueden de hecho participar tanto en la respuesta inmunohumoral como la celular, dependiendo de cuál es el subtipo que se activa, y los linfocitos T citotóxicos, que estos más se dedican a la respuesta inmune celular. También participan células que participaban en la respuesta inmune innata, pero aquí ya de una forma más especializada. Vamos a ver que los mismos macrófagos que nos defendían en la inmunidad innata también participan en la inmunidad adquirida, pero aquí ya los hacemos unos super guerreros. Vamos a aprender que hay un mecanismo llamado hipersensibilidad retardada, donde yo entreno mejor a mis macrófagos para que sean unos mejores asesinos. Igual ocurre con las natural killer, que si recuerdan, en la inmunidad innata hacían el mecanismo de citotoxicidad celular directa inespecífica, que era el método del KIR y el CAR, y en la inmunidad adquirida las natural killer también nos van a defender, pero aquí lo van a hacer por un mecanismo que requiere producción de anticuerpos y la activación citotóxica, la natural killer, a través de un método llamado CCDA o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Como pueden ver aquí, yo ya tengo células más poderosas, más especializadas para defendernos. Otro aspecto importante es que los linfocitos tienen receptores altamente específicos para el antígeno, es decir, que le diferencian un pelito de un pelito entre dos microorganismos. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes estudian microbiología van a aprender que hay diferentes estreptococos. Estos estreptococos viven en diferentes lugares y causan infecciones en diferentes partes de nuestro cuerpo. Un ejemplo, el Streptococcus pyogenes nos infecta la garganta, nos infecta la piel, entre otros lugares. El Streptococcus pneumoniae, llamado neumococo, ese afecta más que todo oído, causa neumonía, entre otros cuadros. Hay un estreptococo que se llama Streptococcus agalactiae, que se causa infecciones en el recién nacido porque se transmite a través del canal del parto. Y vean que todos son estreptococos, pero cada uno es diferente. Entonces la inmunidad innata los ataca por igual porque su especificidad es baja, mientras que la inmunidad adquirida puede distinguir entre cada uno de estos tres, que aunque sean estreptococos son diferentes. Entonces la respuesta inmune adquirida es altamente específica, y eso se debe a algo que aprendimos en la ontogenia.
al receptor del linfocito B, es decir, el PCR, y al receptor del linfocito T, es decir, el TCR. Entonces, aunque sea más lenta, al final me activo una respuesta que es más específica. Y lo otro importante, nos genera memoria inmunológica. Miremos este cómic. Recuerdo la terrible batalla del rinovirus del 99. Una de las principales características de los linfocitos es la generación de células de memoria de larga duración. Un ejemplo, imagínense que alguno de ustedes padeció varicela cuando eran niños y ahorita que trabajen como médicos y vayan a rotar a los hospitales pediátricos de Nicaragua, tengan contacto con un niño varicela. Les pregunto, ¿les dará varicela? La respuesta es no, porque el virus de la varicela solo existe un tipo, por lo tanto solo nos da una vez en la vida. ¿Gracias a qué? Gracias a la memoria inmunológica de los linfocitos. He ahí el fundamento de las vacunas. Las vacunas buscan activar a los linfocitos para generar memoria inmunológica y disminuir la probabilidad de que desarrolles la infección o de que desarrolles una forma grave de la infección. La respuesta inmune adquirida, entonces vean, tiene sus desventajas y ventajas. Desventaja es que en comparación a la innata tarda más tiempo, pero la gran ventaja es que al activar a las tropas élite me da especificidad y memoria inmunológica. Esta respuesta inmune adquirida se puede clasificar según su origen en inmunidad pasiva y activa, que lo vamos a ver en el tema de inmunización pasiva y activa, pero aquí nos vamos a centrar en los mecanismos. Su clasificación según mecanismo de desarrollo puede ser respuesta humoral y puede ser respuesta celular. Y quiero aclarar algo, cuando un microorganismo entra a ustedes, o sea, cuando sufre la invasión de un agente extraño, el cuerpo de ustedes activa a las dos, tanto a la respuesta humoral como a la respuesta celular. Pero esto es como una balanza. El cuerpo va a hacer que una se active más que la otra, es decir, que una predomine más que la otra. ¿Y de qué depende eso? Depende del tipo de microorganismo que entre, porque cada una es efectiva para un tipo específico de microorganismo. En el caso de la respuesta inmune humoral, esta es efectiva para luchar contra bacterias extracelulares. Cuando yo digo bacterias extracelulares, me refiero a bacterias que viven fuera de las células, que cuando nos infectan, ellos se van a reproducir en la matriz extracelular. Bacterias que tengan cápsulas como esta o bacterias que produzcan toxina. Entonces, cuando yo tengo infecciones de este tipo, mi cuerpo va a tratar de inclinar la balanza hacia la respuesta humoral, porque esta, gracias a la producción de anticuerpos, protege los humores. Así se le conocía en la época antigua a lo que son los líquidos corporales. Y nosotros ya lo aprendimos cuando vimos anticuerpos. Si recuerdan, hay un anticuerpo que nos protege el compartimento tisular, otro que nos protege el compartimento sanguíneo, otro que nos protegía las mucosas, otro que estaba en las secreciones. O sea, cada uno está en los diferentes fluidos o líquidos corporales. Entonces, como ellas andan libres, esta bacteria, la mejor para responder es la respuesta humoral. Entonces, él ataca a los invasores que están fuera de la célula, pero la respuesta celular, si bien también se activa contra estos microorganismos, no es muy efectiva para destruir microorganismos extracelulares. La respuesta celular es útil más bien para destruir a los microorganismos o patógenos intracelulares, es decir, ellos atacan a aquellos invasores que viven dentro de las células. El ejemplo clásico son los virus. Los virus, van a aprender más adelante, que tienen una característica. Ellos no pueden replicarse por sí solos. Ellos requieren la maquinaria de la célula para hacer copias de sí mismos, por lo cual son intracelulares obligados. También hay bacterias que pueden ser intracelulares, lo vamos a ver, como la bacteria que causa la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Hay hongos y parásitos que también son intracelulares. Y aquí es donde juega un papel importante la respuesta celular, porque aquí, como se va a producir enzimas o señales que busquen provocar la apoptosis de esta célula, ella es efectiva al matar a patógenos invasores intracelulares. Además de esto, la respuesta celular también es útil para destruir lo que son células tumorales y en el rechazo de los trasplantes. Entonces, recuerden, el cuerpo activa las dos, pero él va a inclinar la balanza hacia una de estas dos respuestas en base a lo que entra. Y a veces se equivoca el sistema inmune, sí, y cuando lo hace tiene catástrofes clínicas para el paciente. Un ejemplo es la lepra. La lepra es causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae.
Esta es una bacteria intracelular. Entonces les pregunto, ¿cuál de las dos respuestas debió haber hecho que predominara mi cuerpo? En mi cuerpo debió hacer que predominara la respuesta celular. Cuando esto pasa, al paciente le da una lepra que es bien localizada. Se llama lepra tuberculoide, que generalmente es una lepra que cursa con una lesión en la piel que incluso parece una mancha y es algo limitado. Pero hay pacientes que su sistema inmune se equivoca y aunque era una bacteria intracelular, se equivocó y inclinó la balanza hacia la respuesta humoral. Pero vean, esta no puede atacar lo que está dentro, solo ataca lo que está fuera de la célula. Entonces la enfermedad de estos pacientes progresa y les da lepra lepromatosa, que es la enfermedad de Hansen, es la que les describen en la Biblia, es esa lepra que es deformativa, esa lepra que es grave, esos pacientes que los describían como monstruos. Entonces vean cómo la activación errónea de la respuesta inmune y que esta balanza se incline de forma errónea tiene implicaciones clínicas graves para el paciente. Entonces yo debo aprender, sí, mi cuerpo activa la tos, pero va a ser que predomine una en base a la función de esta y el agente agresor que ingresó. Entonces, énfasis, si lo que ingresa es extracelular, debería predominar la respuesta humoral, pero si lo que ingresa es intracelular, debe predominar la respuesta celular. Cada una tiene mecanismos diferentes. En el caso de la respuesta humoral, vamos a ver la respuesta humoral antígeno-timo dependiente y la respuesta humoral antígeno-timo independiente. Y en el caso de la respuesta celular, vamos a ver los mecanismos de citotoxicidad celular, CCDA, CCDE y la hipersensibilidad retardada. Como les dije, la respuesta inmune humoral consiste en la defensa de los fluidos corporales, que es donde se encuentran los anticuerpos. ¿Cuál es la célula efectora y la molécula efectora de esta respuesta? Entonces, la célula efectora más importante de la respuesta inmunohumoral es el linfocito B, que una vez que se active y prolifere, se va a diferenciar en células plasmáticas y células de memoria. Las células plasmáticas son la forma madura de los linfocitos B que secretan anticuerpos. La molécula efectora de la respuesta inmunohumoral para atacar esta bacteria extracelulares son los anticuerpos. Esta respuesta inmunohumoral se clasifica en dos tipos, antígeno-timo dependiente y antígenos-timo independientes. Deben repasar cuáles son las diferencias entre estos antígenos. La respuesta antígeno-timo dependiente se llama así, escuchan, dependiente, porque requiere que el linfocito T ayude a este linfocito B a activarse. Él le va a emitir una serie de señales que vamos a ver más adelante para que él pueda dar una respuesta eficiente. Mientras que la respuesta antígeno-timo independiente se llama independiente porque pueden ver que este linfocito B se está activando sin ayuda de un linfocito T. ¿Qué quiero yo con la activación? Una vez que estos linfocitos B se activen, van a generar células plasmáticas y células de memoria, es decir, células efectoras para poder cumplir las funciones de los anticuerpos. Estos van a cumplir con una teoría que fue descubierta por el señor Sir MacFarlane Burnet, que él la bautizó con teoría de la selección clonal. ¿Qué nos decía este señor? Cuando entra un antígeno, miremos aquí entró el antígeno 3, este antígeno va a ser reconocido por un linfocito. ¿Cuál linfocito va a reconocerlo? Es aquel que tenga especificidad para este antígeno. Es como una llave y una cerradura. ¿Cuál llave abre esa cerradura? Entonces, el que tenga el receptor del linfocito B, es decir, el PCR, que mejor se acople a ese antígeno, va a ser seleccionado. Como en este ejemplo, estaba el clon 1, el clon 3 y el clon 2. El clon 3 tenía un PCR específico para el antígeno 3. Eso va a hacer que este se active, se prolifere y diferencia en células plasmáticas y células de memoria. Estas células hijas van a secretar anticuerpos y van a tener receptores que son específicos para el antígeno que estimuló su proliferación. Las células B que durante este proceso expresen receptores para antígenos propios son eliminadas. Entonces, ¿qué nos está diciendo este señor? Que cuando entra una sustancia, él va a seleccionar aquellas que es más específica, o sea, la que mejor reconoce a este antígeno, la va a clonar y estos clones van a tener la misma especificidad que su célula madre. Eso es porque es una de las metas, de las funciones, de las características esenciales de la respuesta inmune adquirida, la especificidad. Pero además de eso va a haber diversidad. ¿Por qué? Porque hay muchos linfocitos y van a haber muchos PCR para reconocer los miles de microorganismos que existen en nuestro medio.
va a ser capaz de discriminar lo propio de lo no propio, como lo dije, ¿verdad? Si el linfocito B que se originó de la clona reconoce a un antígeno propio, ese va a sufrir apoptosis, va a ser eliminado para así evitar una enfermedad autoinmune. Van a generar memoria inmunológica, como lo dije aquí, se va a diferenciar en células hijas efectoras plasmáticas, que son las que secretan anticuerpos, y de memoria, que son las que van a quedar para el segundo encuentro con el microorganismo. Y es autorregulatoria, porque una vez que el antígeno es destruido, la respuesta debe detenerse. Recuerden que la respuesta inmune es buena, sí, pero si la respuesta inmune se extiende en el tiempo, tampoco es buena, como lo vimos en la inflamación. Una inflamación crónica me puede generar destrucción de un tejido. La respuesta inmune tiene sus fases de reconocimiento, que el nombre lo dice, es que se identifique a ese antígeno, de activación, que es que ocurran las señales para que este linfocito pueda activarse, y luego su fase ejecutora, que es cuando él ya prolifera y se diferencia en células hijas, efectoras y de memoria. ¿Cómo ocurre esto en su cuerpo? Entonces recordemos, la célula madre hematopoyética se encuentra en la médula ósea. Este es un órgano linfoide primario. Recuerden que aquí es donde se producía el progenitor mieloide y linfoide. En el caso de los linfocitos derivan del progenitor linfoide. Aprendimos que los linfocitos B completan casi toda su maduración en la médula ósea, pero todavía salen inmaduros a la sangre porque deben completar su maduración en los órganos linfoides secundarios. En el caso de los linfocitos T, una parte de su maduración ocurre en la médula ósea y el resto se completa en el timo, donde ocurren los fenómenos de selección positiva y negativa, y luego pasa al torrente sanguíneo como linfocitos vírgenes, y también tienen que ir a órganos linfoides secundarios para completar su maduración. Entonces, como podemos ver, ambos necesitan pasar por órganos linfoides secundarios para terminar y completar su maduración. Entonces, ¿qué lo hacen? Pasan en la sangre, o sea, una vez que salen de los órganos linfoides primarios, llegan a la sangre, y en la circulación estos linfocitos van a la linfa, y en la linfa llegan a través de los vasos linfáticos aferentes a los ganglios linfáticos, que si recuerdan es el órgano linfoide secundario más especializado en brindar el microambiente óptimo para el encuentro entre los linfocitos y el antígeno. Recuerden que las etapas de proliferación en los órganos linfoides son sin estímulo antigénico, pero ya en los órganos linfoides secundarios, para poder madurar a estas células y completar su estadio, yo requiero la presencia del antígeno. Entonces ellos andan como policía, pasan de la sangre a la linfa y andan como un policía. Hay aquí un antígeno, encuentro un antígeno, ahí andan buscando ellos los antígenos. Si ellos encuentran los antígenos, entonces van a residir por un tiempo en el ganglio linfático. Debemos recordar que el ganglio linfático se dividía en lo que era la corteza, la paracorteza y la médula. Si recuerdan, los linfocitos B, su sitio o su ubicación una vez que llegan a los ganglios linfáticos es la corteza, en los que se llamaban los folículos linfoides, ahí ellos residen. Mientras que en la paracorteza se le llama zona T, porque aquí es donde se encuentran los linfocitos T, y ellos van a esperar que alguien llegue y les enseñe el antígeno. Entonces, si ellos encuentran ahí un antígeno, van a activarse y van a seguir los siguientes pasos que veremos a continuación. Entonces, la respuesta, una vez que llegan ahí y les presentan un antígeno, va a depender su respuesta en base a la naturaleza química del antígeno. Si el antígeno se trata de un antígeno polisacárido o lipopolisacárido, entonces se va a activar la respuesta antígeno-timo independiente. Es decir, que el antígeno va a activar directamente al linfocito B al unirse ya sea con el BCR o bien con un receptor tipo TOL, que es un receptor para reconocimiento de patrones moleculares ajenos a los nuestros, y se va a activar. La ventaja de esta respuesta antígeno-timo independiente es que es rápida, pero esta rapidez tiene sus desventajas, y esas desventajas es que los linfocitos B que se van a producir solo generan inmunoglobulina M, es decir, solo un isotipo de inmunoglobulina, y casi no se producen células de memoria. Por eso, la más importante que se active es la timo dependiente, que es más lenta, pero van a ver que tiene muchas ventajas. La respuesta timo dependiente, como habíamos visto, requerimos la ayuda de un linfocito T, y esta respuesta ocurre frente a antígenos proteicos. Aquí el que va a ayudar es el linfocito TH2 o el linfocito T folicular. Y la ventaja es que una vez que proliferen y se diferencien, van a dar origen a células plasmáticas que secretan no solo inmunoglobulina M, sino que también inmunoglobulina G, A, E, es decir, hay cambio de clase o isotipo. Además de eso, va a ocurrir hipermutación somática
para que el BCR de las células hijas tengan alta afinidad por el antígeno y se van a producir células de memoria. Por eso esta respuesta timodependiente que ocurre en los ganglios linfáticos es más importante. Entonces este linfocito B aquí en la corteza es donde va a encontrarse con el antígeno. Y cuando requiera ayuda del linfocito T, como ocurre en los antígenos timodependientes, los va a tener que ir a buscar a la zona T, es decir, a la paracorteza. Y ese linfocito B va a viajar de la corteza a la paracorteza para poder pedir ayuda. Ayúdame, linfocito T. Algo ajeno entró, pero no me estoy logrando activar sola. Algo importante que debemos establecer a la hora que se dé la producción de esta respuesta es que hay que hacerse una pregunta. ¿Es la primera vez que yo me infecto por este microorganismo o es la segunda vez? Y en base a eso debo pensar si se trata de una respuesta primaria o una respuesta secundaria. Para poder entender esto, cuando uno produce anticuerpos, hay fases en la producción de anticuerpos que se representan en una curva. Primero tenemos la fase de rezago o reposo, que es donde apenas se están activando los linfocitos, luego la fase logarítmica, que es donde hay la mayor producción de anticuerpos, la fase estacionaria, que es donde queda estable la concentración de anticuerpos, y luego la fase de declinación, que es cuando comienza a disminuir la concentración plasmática de los anticuerpos. Entonces, respuesta primaria nos referimos al primer contacto con el antígeno. Repito, la primera vez que tuvieron contacto, por ejemplo, con el virus de la varicela, o sea, la primera vez que a mí me dio varicela. Mientras que respuesta secundaria se trata del segundo contacto. Pongámosle, por ejemplo, me dio varicela a los 8 años, cuando estaba de preinterna, roté en el hospital de la mascota y tuve contacto con un niño a los 23 años, por ejemplo, y este niño tenía varicela. Entonces ese es mi segundo contacto. Yo ahí voy a desencadenar respuesta secundaria. ¿Y qué hay de diferencia? Entonces en la respuesta primaria en esta primaria yo activo linfocitos B vírgenes, porque no conocen al antígeno, está virgen. Pero en la respuesta secundaria ya no activo a un virgen porque ya conozco el virus de la varicela. Yo activo a un linfocito B de memoria. Por eso es que la respuesta primaria es más lenta, porque estoy activando un virgen, entonces le puede tomar 1 o 2 semanas en activarse. Y la secundaria es más rápida, porque ya lo conozco, ya sé cómo te voy a atacar, entonces 24 a 72 horas. En la respuesta primaria vamos a ver que la fase logarítmica es menor, como lo pueden ver aquí, que la de la respuesta secundaria. En otras palabras, aquí se produce menos anticuerpos que en la respuesta secundaria. Los títulos de anticuerpos son altos en la respuesta secundaria porque ya lo conocía y produce mucho anticuerpo. Lo otro es el isotipo. En la respuesta primaria, vean que predomina la inmunoglobulina M. Se producen las dos, la M y la G, pero predomina la M sobre la G. Pero en la respuesta secundaria es al revés. Aquí predomina la inmunoglobulina G. Y la inmunoglobulina M es menor que la G en la secundaria. ¿Por qué? Porque esta nos indica más memoria inmunológica. En la respuesta primaria, como eran vírgenes, apenas estaba desarrollándose afinidad, la afinidad suele ser baja. Pero en la respuesta secundaria, como es memoria, hay una alta afinidad por el antígeno. Hay un alto nivel de hipermutación somática para reconocer el antígeno. Y como ven aquí, se producen no solo inmunoglobulina M y G, sino que también los otros isotipos, como la A y la E. ¿Para qué me sirve a mí como médico saber esto? A mí me sirve saber esto como médico porque a la hora que yo reciba títulos de anticuerpos frente a una infección voy a tener que aprender a interpretarlos. A ustedes para el diagnóstico de muchas enfermedades infecciosas les van a traer los pacientes resultados de anticuerpos y ustedes van a hacerse una pregunta. ¿Este paciente anda infectado con esto ahorita o fue en el pasado que se infectó? Miremos un ejemplo. Yo les dije que me dio varicela a los 8 años. Si ustedes me mandan a medir la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G contra la varicela, yo les voy a reportar inmunoglobulina G. Es decir, yo tengo anticuerpos viejos de mi memoria inmunológica de cuando me infecté a los 8 años. Pero en este momento mi inmunoglobulina M va a estar negativa porque esa infección ocurrió hace mucho tiempo. Entonces yo ya sé que si encuentro inmunoglobulina G, esto me está indicando que se trata más de una infección pasada. Pero ahora cambiemos, imaginémonos que una compañera de ustedes nunca le ha dado varicela y va al hospital y entra en contacto con un niño con varicela y le da varicela. En ese momento, si yo le tomo sus anticuerpos, va a tener más elevada la inmunoglobulina M, porque es una respuesta primaria, la primera vez que se infectó. Entonces las concentraciones de inmunoglobulina M van a ser altas y las de G van a ser bajas. Entonces eso es lo que nos ayuda a nosotros a analizar los resultados de laboratorio. Les estoy poniendo un ejemplo.
pero hay muchísimas aplicaciones. Lo podemos usar para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, ustedes lo vieron con factor reumatoideo, lupus eritematoso sistémico, entre otras. Por eso debemos entender la diferencia entre respuesta primaria y secundaria. ¿Cuáles son los pasos de la respuesta humoral? Antígeno timo dependiente. Entonces la respuesta humoral dependiente de T tiene 4 pasos. El primer paso va a consistir en la activación y diferenciación de los linfocitos T ayudadores en linfocitos TH2 o linfocitos T foliculares. ¿Por qué? Porque en la respuesta humoral dependiente les dije que requerimos ayuda de un linfocito T ayudador, pero si yo le quiero ayudar a alguien, primero tengo que activarme yo. Entonces, el linfocito B requiere que lo ayude el linfocito T ayudador, pero si vos no estás entrenado en algo, ¿cómo me vas a ayudar? Entonces, el primer paso es activar al linfocito T ayudador. El segundo paso es el procesamiento y presentación del antígeno por el linfocito B. El linfocito B tiene que comerse ese antígeno, procesarlo y presentarlo. Si él va a pedir ayuda, él tiene que mostrar, ayúdame para matar esto. Entonces, él se convierte en una CPA. Agarra su HLA2 para presentar el antígeno y le dice, oye linfocito T, aquí tengo esto, ayúdame a activarme. Para que se dé el paso 3, la formación del conjugado linfocito B más linfocito T ayudador activado. Cuando se dé ese conjugado, ya puedo pasar al paso 4, que es la proliferación y diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas, que estas secretan anticuerpos, y lo que son las células de memoria, que van a quedar para el segundo encuentro. Miremos a más detalle cada uno de los pasos. Entonces, en el paso 1, que les mencionaba, primero vamos a activar el que nos va a ayudar, activación y diferenciación del linfocito T ayudador virgen. Algo que debemos recordar es que había muchos subtipos de linfocitos T ayudadores. En el caso de la respuesta humoral, los que ayudan son el linfocito T ayudador 2 y el linfocito T folicular ayudador. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo activamos? Este linfocito T, si yo me voy al ganglio, está aquí, está en la región de la paracorteza. Entonces, van a ser células dendríticas, es decir, células presentadoras de antígeno que están en la paracorteza, las que le enseñen el antígeno al linfocito T para poder activarlo. Y aquí me debo hacer una pregunta, ¿con cuál es la molécula que ya aprendimos en el encuentro anterior con la que se presenta el antígeno? Para poder decir si este antígeno es propio o no, el HLA. Entonces, esta célula presentadora de antígeno va a utilizar el HLA. ¿Por qué el HLA2? Porque si yo estudié bien la diferencia entre el HLA1 y 2, aprendimos que el 2 es el que se utiliza para presentar aquellas moléculas que son extracelulares, es decir, vienen por la vía de procesamiento exógeno. Entonces, este HLA2 va a presentar el antígeno a este linfocito T ayudador. Es como que le diga, oye, mira, linfocito T, aquí tienes este antígeno, actívate. Para poder lograr esto, yo requiero 3 señales de activación. Y son señales sencillas que yo entiendo respondiendo una serie de preguntas. La primera señal consiste en hacerme la siguiente pregunta. ¿Con qué molécula el linfocito T ayudador reconoce al antígeno? Si estudié bien ontogenia, yo debo responder el TCR, el receptor de la célula T, porque es el receptor que tiene el linfocito T para reconocer antígeno. Luego, ¿con qué molécula el linfocito T ayudador reconoce al HLA2? Si yo estudié bien HLA, debí aprender que es con el CD4. El clúster de diferenciación 4 es el que reconoce al HLA2. Y eso que les dije ahí es la primer señal de activación del linfocito T virgen, que es la interacción del complejo péptido antigénico HLA2 con el TCR y el CD4. Esto ya le comienza a hacer cosquillita al linfocito T ayudador, pero todavía hay que hacerle más cosquilla para que se active. Y viene la segunda señal, que es la señal coestimuladora, que esta se da entre el B7 de la CPA y el CD28 del linfocito T. Esto hace que la célula presentadora de antígeno mande la tercera señal, que es la liberación de citoquinas. Comienza a liberar interleucina 1, que es un potente activador de los linfocitos T, y los induce a expresar el receptor de interleucina 2 y a que se secrete interleucina 2. La interleucina 2 es el principal proliferador de los linfocitos T. Y ahí tenemos la tercera señal, las citoquinas. Esto ya va a mandarle, acuérdense que las citoquinas activan e inducen proliferación del linfocito. Y esto va a hacer que él se diferencie.
¿En cuál tipo? En base al gen que yo estoy activando, como requiero ayudar a un linfocito B, lo va a hacer que se diferencie a un linfocito T ayudador 2 y a un linfocito T folicular. El linfocito TH2 y el linfocito T folicular va a secretar cada uno diferentes citoquinas que van a ayudarnos a activar a los linfocitos B. Por ejemplo, los linfocitos T ayudadores 2 secretan interleucina 4 que sirve para activar a los linfocitos B e induce la secreción de inmunoglobulina E, la interleucina 6 que induce la transformación del linfocito B a célula plasmática y el factor transformador beta que induce la producción de inmunoglobulina A. Pero en los centros germinales que vamos a ver más adelante, el más importante es el linfocito T folicular, que este secreta interleucina 4 y 21 y es el que va a producir que en los centros germinales ocurra el cambio de isotipos de los anticuerpos y la hipermutación somática para madurar la afinidad y especificidad del receptor del linfocito B. Entonces vemos que todo esto, cómo juega un papel importante, vean todas estas señales para, oye, mira, aquí está este intruso, ayúdame a eliminar, ahí juega el papel importante el HLA. Pero luego, oye, mandale la señal para que se activen y diferencia, y ahí le gritan la citoquina y le mandan esa señal para que ya tengamos listo, ya no esté virgen, sino que ya lo tengamos activado para ayudar a un linfocito B. Y luego de eso viene el segundo paso. El segundo paso consiste en el procesamiento y presentación del antígeno por el linfocito B. Entonces, recordemos de nuevo, en la imagen del ganglio, los linfocitos B estaban en la corteza y esos antígenos que entraron por la vía aferente buscaron a estos linfocitos B en lo que es la corteza, en los folículos. Y aquí estos antígenos van a ser tragados, por decirlo así, van a pegarse al BCR, el receptor de la célula B, y luego va a ocurrir una internalización de ese BCR, es decir, va a haber una endocitosis mediada por receptor para poder meter el antígeno. Ese antígeno se va a fragmentar en el lisosoma, cuando son del endosoma con el lisosoma, y las partes más pequeñas de ese antígeno que aprendimos en el encuentro pasado, que se llamaban epítopes, van a ser presentados a través de qué molécula. Vuelvo a preguntar cuál es la molécula que presenta el antígeno, el HLA o antígeno leucocitario humano. En este caso el 2, ¿por qué es el 2? Porque es un antígeno que es extracelular. Y entonces, vean, el linfocito B se convierte en una célula presentadora de antígeno. ¿Para qué? Porque él quiere hacer esto mismo, él le quiere decir, oye, linfocito T, mira este fragmento, ayúdame a eliminarlo. Por eso él tiene que hacer este paso para ahora ir a buscar a el que ya está aquí activado. ¿Y qué es lo que él hace? Vuelvo aquí, él viaja de la corteza a la paracorteza para buscar al linfocito T ayudador activado y producir el paso 3, la formación del conjugado linfocito B con linfocito T ayudador activado. Vamos a hacer la sinapsis inmunológica. ¿Cómo lo logra? Lo logra con las mismas señales que ya miramos. La primera señal, el linfocito B le enseña el antígeno con el HLA2. El linfocito T le reconoce con el TCR a ese antígeno y con el CD4 al HLA2. La segunda señal es la expresión de moléculas coestimuladoras. En este caso, el CD40 del linfocito B con el ligando del CD40 del linfocito T. Luego de esto viene la tercera señal. Miren que es igual, las citoquinas. Y en las citoquinas, lo mismo, le va a bombardear la interleucina ya 4, la 6, todas las interleucinas que vimos aquí que tienen funciones de activar al linfocito B y que le entre en proliferación y se logre diferenciar. Esto daría entrada al cuarto paso, proliferación y diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas y células de memoria. Este paso puede ocurrir de diferentes maneras. Puede darse en el foco primario. Voy a regresarme a la imagen del ganglio para que lo entiendan. Cuando nosotros decimos foco primario, ¿se acuerdan que había dicho que los linfocitos B viajaron a la paracorteza para buscar a los linfocitos T? Entonces, si se forma aquí la proliferación y la diferenciación, entonces llevamos a estos foco primario y decimos que extrafolicular porque está fuera de los folículos. Lo otro puede ser que el linfocito B viaje de regreso a donde él vivía, al folículo, y eso se llama foco secundario o vía folicular, o bien que se generen simplemente en ese lugar células B de memoria. Entonces, cada una tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, recuerden, si se queda en la zona de células T, se llama foco primario.
o vía extrafolicular si regresa los ganglios linfáticos a la parte de la corteza, al folículo. Entonces aquí ya decimos la vía folicular o foco secundario, y aquí va a ocurrir la formación del centro germinal, o verdad que es directamente de origen a células de memoria. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de cada una de esas vías? En el caso de la vía extrafolicular o vía del foco primario, la ventaja es que es bastante rápida. Se produce una respuesta de anticuerpos bastante rápida. La desventaja es que como no se forma el centro germinal, los anticuerpos que se producen son de baja afinidad. Y además, como no hay cambio de isotipo, eso genera que la mayoría de los anticuerpos sean de isotipo M, es decir, inmunoglobulina M. Y esto al final provoca que casi no hayan células de memoria, no se forma el centro germinal y las células plasmáticas que se produzcan sean de baja afinidad y de poca duración. Entonces, es como la primera cantidad de anticuerpos que producimos. O sea, se producen rápido, pero no son muy buenos anticuerpos porque son de baja afinidad. Por eso, la mejor es la vía folicular o del centro germinal, aunque esta es una vía que es lenta. Lenta porque recuerden que tiene que regresar a los folículos, o sea, tiene que irse de la región de la paracorteza y caminar y moverse otra vez hasta la corteza, el folículo linfoide. Y uno dice, eso se ve cerca en el dibujo, pero esto le toma horas, días, incluso al linfocito lograr hacerlo. Es una respuesta por eso bastante lenta, pero la ventaja es que es de alta afinidad, ya que ocurre la formación de lo que ven aquí, el centro germinal, en donde ocurrirán los fenómenos de hipermutación somática que permitirá madurar la afinidad del receptor, y va a ocurrir el cambio de clase o isotipo que nos va a permitir que se produzca ya no solo inmunoglobulina M, sino que va a haber más inmunoglobulina G, A y E. Y esto al final va a generar que se produzcan células plasmáticas y células de memoria de larga duración y con muy alta afinidad. Entonces vean las ventajas y las desventajas. Este es rápido, este es lenta. Esta, si bien es rápida, las células plasmáticas que produce son células plasmáticas de baja afinidad que solo secretan inmunoglobulina M y viven solo 5 a 10 días y después mueren por apoptosis y casi no produce células de memoria. Esta es más lenta, pero vean, forma el centro germinal. O sea, ese centro germinal va tal vez a tardar 4 a 7 días. ¿Y cómo manifiesto esos centros germinales? Vean aquí, yo voy a manifestarlo con adenopatías, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos. O sea, cuando ustedes se palpen ganglios linfáticos o palpen ganglios linfáticos inflamados en un paciente, este paciente ha formado centros germinales. Se activó la respuesta humoral dependiente de T por la vía folicular o vía de los centros germinales. Y esto pueden pasar así inflamados hasta por 3 semanas, porque este centro germinal va a durar bastante tiempo. Y aquí es donde ocurren los fenómenos biológicos espectaculares de la respuesta humoral. Los linfocitos B en esta región se van a dividir en, vamos a ver que el centro germinal tiene dos regiones, una zona oscura, se llama así porque se ve oscura, y una zona clara. En la zona oscura están los centroblastos. Los centroblastos son células B que están en proliferación rápida, están haciendo expansión clonal y aquí ocurre un fenómeno llamado hipermutación somática. ¿Qué es eso? La hipermutación somática, aquí tenemos un anticuerpo, recordemos la parte amarilla son las regiones variables, las partes celestes son las regiones constantes. Recuerden, cadena liviana y cadena pesada. La hipermutación somática consiste en que se activa una enzima llamada enzima AID, cuya función es hacer que los segmentos que codifican para la región variable comiencen a mutar y así se mute la región variable del anticuerpo para ir produciendo un anticuerpo que tenga bastante afinidad por el antígeno, es decir, que le guste mucho ese antígeno, que se le quiera pegar y neutralizar a ese antígeno. Entonces, ese fenómeno de hipermutación somática ocurre en la zona oscura, donde están los centroblastos. ¿Cómo yo sé y testo esa afinidad? Entonces, esos centroblastos son enviados a la zona clara, donde aquí ya proliferan de forma lenta y se le llaman aquí centrocitos, y entonces las células dendríticas foliculares que están presentes en esta zona clara comienzan a examinar, a testar ese receptor. Entonces vienen y le presentan con el HLA el antígeno y ven si el BCR que se produjo aquí
le gusta mucho el antígeno. Si no le gusta, paz, apostosis. Si reconoce un antígeno propio, paz, apostosis. Pero si lo reconoce con mucho amor, le gusta mucho ese antígeno, te dejo pasar. ¿Ven? Y así están. Si no reconocen el antígeno o lo reconocen con baja afinidad, lo devuelven a la zona oscura a través de que mute. Cuando ya lo dejan pasar, el linfocito T folicular le va a secretar las citoquinas para inducir el otro fenómeno biológico extraordinario que pasa en el centro germinal, el cambio de isotipo. Pero el cambio de isotipo ya es diferente. Aquí vamos a mutar la región constante del anticuerpo. Es mediada por la misma enzima, la enzima AID o citidina desaminasa inducida por activación, pero esta lo que va a hacer es inducir el cambio de isotipo. O sea, en la zona clara, estas células van a inducir el cambio de isotipo. Va a secretar la interleucina 4, factor transformador beta, interleucina 5, para inducir que ya no solo se produzca inmunoglobulina M, sino que exista un cambio de isotipo a inmunoglobulina G, a inmunoglobulina A, a inmunoglobulina E. Y cuando esto ya ocurre, ya va a generar células plasmáticas y células de memoria que tengan una alta afinidad y secreten muchos tipos de anticuerpos. Por eso el centro germinal es uno de los fenómenos biológicos más extraordinarios de la especie humana, por el desarrollo de esta gran diversidad y especificidad y memoria inmunológica de los linfocitos B. Entonces, véanlos aquí en otra imagen. Tenemos ahí bien un poquito mejor ejemplificado la zona oscura. Recuerda que son centroblastos los que hay aquí, linfocitos B que están proliferando rápido. Ocurre la hipermutación somática, o sea, una alta mutación de la región variable del anticuerpo para madurar la afinidad. Luego estos pasan a la zona clara, donde aquí se les llaman centrocitos porque entran en proliferación lenta, y estos van a ser testados por las células dendríticas foliculares para valorar la afinidad del BCR al presentarle el antígeno. Y aquellos que tengan alta afinidad se les va a inducir el cambio de isotipo por interacción con las células dendríticas, con los linfocitos T foliculares. Y estos son los que van a entrar luego en proliferación y diferenciación en células plasmáticas y células de memoria. Por eso es que dicen que es como un microcosmo darwiniano. ¿Se acuerdan la teoría de Darwin? La teoría de la selección natural dice que la especie mejor adaptada es la especie que sobreviva. Aquí, ¿cómo lo aplicamos? El linfocito B, cuyo receptor, es decir, cuyo BCR sea más afín, le guste más el antígeno, tenga mayor especificidad por él, a ese es el que voy a dejar sobrevivir. Si no me reconoce el antígeno, si me lo reconoce con poco amor o con baja afinidad, lo voy a matar por apoptosis. Por eso decimos que es un microcosmo darwiniano. Esta proliferación hace que el ganglio, obviamente, muchachos, se inflame, y eso es lo que se manifiesta con adenopatía. Entonces, aquí otra vez ejemplificado y explicado lo que les acabo de decir de forma oral. Y al final esto nos lleva al fenómeno que buscamos, la memoria inmunológica de los linfocitos B. O sea, yo ya te conozco o no te conozco. Las células B de memoria son más longevas que las efectoras, es decir, que las células plasmáticas. Y ellas son las que nos van a quedar para nuestro segundo encuentro, es decir, para la respuesta secundaria. Esta respuesta secundaria, por eso es que es más rápida, porque ya conocían el antígeno, y vamos a ver que estos van a producir principalmente lo que es inmunoglobulina G, que es lo que les digo cuando vimos la tabla de respuesta primaria y secundaria. En la respuesta secundaria, cuando lo que se activan son las células de memoria, se va a dar mayor producción de inmunoglobulina G. Estas células plasmáticas y estas células de memoria que se produjeron en el ganglio linfático van a salir por los vasos linfáticos eferentes. Hay unas que se quedan en la médula, hay células plasmáticas que se quedan en la médula secretando anticuerpos para que luego pasen al torrente por el vaso linfático eferente. En las memorias hay unas que se quedan aquí, pero hay otras que van a salir por esos vasos linfáticos eferentes y van a viajar a la circulación y se van a ir de ahí a la piel, a las mucosas, y se van a quedar pues ahí mucho tiempo como células que se guardan para el segundo encuentro con el microorganismo. Entonces recuerden, eso es lo final, y nosotros lo que estamos buscando es la memoria inmunológica, la capacidad de que nuestro sistema inmune responda de una forma más rápida y más eficiente en la segunda exposición frente al patógeno. Y al final estos anticuerpos que se producen y se secretan a la circulación, al compartimento tisular, a las secreciones, a las mucosas, van a buscar cómo cumplir con las funciones biológicas de los anticuerpos que ya valoramos en el encuentro pasado. Es decir, van a buscar activar a los linfocitos, neutralizar a los patógenos, aglutinar a los patógenos, precipitarlos, activar el complemento por la vía clásica,
facilitar la fagocitosis por la opsonización, pero también van a ayudar a activar a la respuesta celular a través de un mecanismo llamado citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Espero que esta conferencia y este video les facilite su proceso de aprendizaje y les deseo éxito en esta semana durante la discusión de caso.